Fue un problema conseguir el auditorio de la Feria del Libro. Último libro que ha sacado, que es como una especie de bomba, que se llama La Batalla Cultural, que son palabras polémicas, la palabra batalla, y la segunda palabra que te imaginás es la palabra derecha. Sí. Claro que se necesita una épica. Y las épicas involucran luchas. Mientras tanto, los cristianos en general, y la Iglesia Católica en particular, compran ese discurso de que ellos, por creer en Dios, no tienen derecho político a expresar su opinión y su voluntad política, y que a lo único que tienen derecho es a esconderse dentro de las iglesias a rezar. Estamos finalmente con nuestro querido Agustín Laje. Para mí es un honor poder entrevistarlo. Lo pude hacer hace unos años online y esta vez tengo la posibilidad de hacerlo en vivo, presencialmente, lo cual es una gran alegría, para presentar el último libro que ha sacado, que es como una especie de bomba, que se llama La Batalla Cultural, que ya está circulando y corriendo por todas las librerías y por todos los lugares. Una alegría enorme, Agustín, conocerte personalmente. Gracias, Ariel. Y igualmente, qué gusto. Después de aquella transmisión en vivo que hicimos en la época más dura de la cuarentena, ¿no? Fue en cuarentena. Sí, al inicio. Al inicio. Un video que además corrió mucho por internet. A la gente le encantó, a pesar de que, bueno, las cosas hechas en vivo a veces no tienen la mejor calidad y el mejor sonido. Y ahora es una alegría para mí poder hacer una nueva conversación y en este espacio real. Una frase que me encantó de Víctor Hugo que dice: no hay nada más poderoso que una idea a la cual le ha llegado su hora, decía Víctor Hugo. ¿Vos creés que esta es la hora de la batalla cultural liderada por lo que vos llamás la nueva derecha? Bueno, es lo que yo intento impulsar con ese libro. Ciertamente hay condiciones objetivas y subjetivas que están impulsando la incursión de las nuevas derechas en el campo de la cultura. Yo no sé si es la hora, porque estamos enfrentando una maquinaria que está muy bien financiada, que está muy bien atrincherada en espacios culturales, pero ciertamente, en todo caso, ha llegado la hora de resistir. Por eso, en el libro, la dedicatoria es a quienes están resistiendo. Es la hora de resistir. Yo no sé si es la hora de que vamos a ver nuestros triunfos consumarse, pero sí vamos a ver que es posible plantar semillas y que si esas semillas se riegan debidamente, van a dar frutos. Vos fíjate, por ejemplo, dentro de un rato nada más, les comentamos a la gente, yo me voy a estar yendo a la Feria del Libro. Fue un problema conseguir el auditorio de la Feria del Libro. Es decir, ni siquiera mostrando uno que tiene un libro que a la gente le interesa, que vende, que va a convocar y probablemente sea de los eventos más convocantes de la Feria del Libro. Ni siquiera en esas circunstancias tenemos facilidades. Esto es una tarea de resistencia 24/7. Entonces, ¿llegó la hora de qué? Llegó la hora de dar la batalla cultural y resistir. ¿Vamos a ganarla? ¿No vamos a ganarla? No lo sé, pero hay que actuar como si se pudiera ganar. Pero hay una sensación térmica de que se va sumando gente a esta batalla, que va entendiendo. ¿Qué sentís vos? Hay un cambio generacional además, es decir, cada vez hay más gente que despierta de esta hipnosis progre globalista, gente que incluso se pasa de bando porque entiende que ha sido engañada, entonces dice, no, bueno, está bien, yo soy una persona intelectualmente honesta y me asumo engañado y ahora puedo despertar de esta hipnosis, entonces quiero dar la batalla cultural junto a ustedes. La cantidad de gente que viene con esa sensación es enorme. Y sobre todo hay un cambio generacional, es decir, sobre todo son los jóvenes los que están entendiendo el problema de la cultura. Por eso es que las nuevas derechas, si algo tienen de sobra, son jóvenes y cada vez más. Entonces, es más fácil que entienda estas cosas hoy un joven que una persona adulta. Para los adultos la política sigue siendo un problema de economía. Sigue siendo, los conflictos típicos en torno a la cuestión económica, que obviamente tienen su relevancia innegable, pero el joven está viendo, también están haciendo política con la sexualidad,
también están haciendo políticas con temas de razas, están intentando en la Argentina también meter el conflicto racial, que no lo tenemos, pero lo están intentando meter, y así con distintas variables, y son los jóvenes los que están dándose cuenta de eso. Agustín, hay dos palabras en la tapa del libro, en el título del libro, que son palabras polémicas. Yo te voy a hablar un poco de mi ambiente. Sí. Por ejemplo, la palabra batalla es una palabra que hoy, por ejemplo, dentro del mundo católico, más volcado hacia hablar de evangelizar la cultura, sí, ve la idea de batalla como algo como inapropiado, inadecuado. Siendo que tenemos ejemplos en la historia de la Iglesia que tirarían por la borda esta actitud, digamos así, antibelicista o anti usar esa palabra confrontativa. Tenés un San Agustín que te habla de dos ciudades, un San Ignacio de dos banderas, dos ejércitos, sí, San Pablo que dice que habla de la guerra, de la armadura, y Jesús que dice no viene a traer la paz, sino la guerra. Sí. La espada, dice, ¿no? La espada. Sí. Mirá, a mí el término batalla me parece que describe mucho mejor la situación actual porque estamos viviendo una disputa de una magnitud y de una violencia simbólica incalculable. Es decir, no es que vamos a evangelizar a gente que, bueno, está en otra onda, está confundida, tiene otra visión del mundo. No. Estamos disputando y chocando, jugando la libertad, jugando la vida, jugando muchos valores caros a nuestra forma de ver el mundo. Ya no es yo creo, ¿no? Ya no es una mera evangelización. Hay tanta fricción que la palabra batalla es apropiada. Claro, lo que pasa es que una batalla no tiene por qué ser armada, y ahí está la confusión para mí. Las batallas son de muchas naturalezas. Hay batallas económicas, hay batallas políticas, hay batallas mediáticas, bueno, hay batallas culturales. Digamos, lo que determina la naturaleza de una batalla, entre otras cosas, es el medio que se utiliza para esa batalla. En una batalla política, los medios son las campañas políticas que le piden a la ciudadanía su voto, por ejemplo, para simplificar, ¿no? En la batalla militar que vemos en Ucrania y Rusia, el medio son los tanques de guerra que entran a una ciudad. Bueno, en la batalla cultural, los medios son pacíficos, son simbólicos, son culturales, y entre ellos podemos mencionar muchos: las universidades, los colegios, los canales de la televisión, las caricaturas, que hoy está puesto en cuestión lo que programa Disney, por ejemplo, los libros, las ferias del libro, las redes sociales, las iglesias, la familia. Claro, ahí hay disputas que toman el tono de una batalla, no de una batalla armada, sino cultural. Y la segunda palabra que te imaginás es la palabra derecha, sí. Que para el mundo católico también es una divisoria de aguas que se la evita, que parece como una mala palabra. Vos ya conocés muy bien esto. Yo pensaba cuando Agustín eligió esta nueva derecha, no habrá pensado decir, no, vamos a hablar de otra palabra no cargada de connotaciones negativas. ¿Tuviste algún momento de donde dudaste o siempre dijiste, este es el concepto que tenemos que llevar adelante? A ver, yo creo que ese es el concepto que hay que llevar adelante y no lo dudé. Sí tengo claro de que se puede hacer cuesta arriba más que por una resistencia externa, por una resistencia interna. Y eso es un gran problema. Hay tanto tabú en torno a esa palabra, hay tanta vergüenza, hay tanto pudor, que estamos constantemente autoflagelándonos, buscando que nuestros adversarios nos llamen como nosotros quisiéramos que ellos nos denominen. Ellos nunca van a hacer eso. Ellos no esperan que nosotros los llamemos de otra manera. Ellos se apropian de la manera en que nosotros los designamos. Pues fíjate que acá la política, en cierta medida, es la operación de nombrar al otro, ¿no? O sea, yo nombro a mi amigo y nombro a mi adversario. Al ponerle un nombre lo sitúo, tanto el que está conmigo como el que está al frente. Y esto es muy importante porque cuando nosotros decimos ellos, los socialistas, los comunistas, los marxistas, los progresistas, los globalistas, decimos son de izquierdas, ellos no se largan a llorar y no empiezan a negarse como izquierdistas. Yo sé, claro, yo soy una persona de centro izquierda, por ejemplo. Yo soy una persona, claro, que abraza ideas de izquierdas. ¿Cuál es el problema con eso? Ah, no, bueno, está bien.
Ahora, pero cuando ellos nos dicen a nosotros, estas personas de derechas, no, yo en verdad no soy de derecha, yo en verdad no creo en esa polaridad, creo además de que es muy simple la díada, que tiene dos categorías nada más, y vivimos en un mundo muy complejo, y ese mundo muy complejo amerita que utilicemos una multiplicidad de categorías para describir las posiciones políticas. Bueno, esa excusa que yo me he hartado de escucharla, me parece que no dan el clavo, porque precisamente la función de la díada izquierda-derecha es simplificar la realidad compleja. Cuanto más compleja se hace la realidad y la gente menos conocimiento tiene de las distintas ofertas político-ideológicas, más necesidad tiene de agruparlas en categorías que envuelven muchas cosas y que son casi que de lenguaje común. Voy a poner un ejemplo. Nos subimos a un automóvil, a un taxi, nos subimos a un taxi en España y le decimos al taxista, mire, yo quiero entender rápidamente la política española. Santiago Abascal de Vox y Pablo Iglesias de Unidas Podemos. ¿Cuál es la izquierda y cuál es la derecha? Ellos en un segundo te van a decir una respuesta correcta. Ahora, si yo empiezo a preguntarles, bueno, ¿cuál es globalista, cuál es patriota, o qué sé yo, cuál se sentiría más afín al sector libertario austríaco y cuál se sentiría más afín a un neomarxismo? Bueno, ahí ya es muy probable que lo confundamos. La gente desde la Revolución Francesa simplifica las posiciones políticas en izquierdas y derechas. Más aún, cuando vemos el periodismo político internacional, nos tienen que traducir constantemente cuáles son las posiciones de los partidos políticos, porque el nombre del partido político ya no dice nada. No sé, Frente de la Liberación Nacional, vos no sabés si eso es de izquierda o de derechas, no tenés idea. Entonces, o qué sé yo, el PRI, el PAN, el PRD, y el nombre per se no te dice nada. Entonces el periodista que hace política internacional te tiene que aclarar. Keiko Fujimori es en Perú la candidata de la centro-derecha y Castillo de la izquierda, por ejemplo. Kast es la ultraderecha en Chile y Boric es la izquierda. Te lo tienen que poner así porque ellos saben que es la manera como vos vas a entenderlo, mucho más a que si te ponen simplemente el nombre del partido de su fuerza. Entonces, ¿cuál es la pérdida? La pérdida es enorme, porque mientras vos tenés un adversario que está totalmente comprometido con una categoría muy englobante que junta a muchos en ese sector, porque cuando hablamos de izquierdas podemos hablar de socialistas, comunistas, neomarxistas, anarquistas, socialdemócratas, ¿sí? Distintas posiciones que se sienten relativamente cómodas con ese rótulo. Y ahora, cuando vos hablas de las derechas, ninguno quiere decir yo soy de derechas. Entonces, ¿cómo te articulás si no tenés un nombre común? ¿Cómo yo designo a mis amigos? Los termino designando con un nombre demasiado particular. Por ejemplo, estamos los paleolibertarios. Allá están los paleoconservadores, los neoconservadores, los randianos, los anarcocapitalistas, los liberales clásicos, los patriotas, los nacionalistas católicos. Bueno, no, yo necesito un nombre que sea un paraguas para toda esta gente, que se identifique. Y yo creo que derechas es un nombre que vale la pena rescatar. Agustín en el libro hace una explicación extraordinaria del nombre derecho, hasta contextos bíblicos, que yo, que si bien los conocía, ¿no? Desde el siéntate a mi derecha, Cristo, ¿no? Sí. Y te dije, es verdad, realmente qué asombroso que a lo largo de la historia la palabra derecha tiene un significado tan positivo y hoy cueste tanto remontarlo, ¿no? Pero bueno. En todos los idiomas incluso. Cuando uno piensa, por ejemplo, la palabra right, ¿no? Significa derecho, correcto, derecha, ¿no? O por ejemplo la palabra diestra o siniestra, ¿no? Lo siniestro es lo izquierdo, lo diestro, lo que tiene destreza, lo que se desenvuelve bien es lo derecho. Agustín, hay un fragmento que quiero leerte de un escritor que se llama Alessandro Baricco, un italiano, que él escribió un libro que se llama Los bárbaros, ensayos sobre la mutación, no sé si has tenido ocasión de leerlo, y hay una cita que me gustó porque dije, tal vez Agustín puede entender el significado de esto. Dice así, podría ser, habla sobre la mutación que se ha producido en el hombre moderno, que se está produciendo. Él ve la mutación, hace una descripción, dice, algo está cambiando en el hombre moderno, ¿no? Dice, podría ser, soy consciente de ello, el normal duelo entre generaciones, los viejos que se resisten a la invasión de los más jóvenes, que defienden sus posiciones acusando de bárbaros a las fuerzas emergentes y todas estas cosas que siempre han ocurrido y que ya hemos visto 1000 veces. Y acá dice, pero esta vez parece distinto. Es tan profundo este duelo, lo de la batalla, es tan profundo este duelo que parece distinto. Por regla general se lucha para controlar los puntos estratégicos del mapa, pero aquí, de una forma más radical, parece que los agresores están haciendo algo mucho más profundo. Están cambiando el mapa.
tal vez ya lo han cambiado. Entonces, esta idea de que el adversario ha cambiado el mapa, ¿puede ser que esta sea una estrategia de la batalla cultural, al menos del adversario? Yo encuentro en eso una descripción perfecta de la batalla cultural. Es decir, él dice, acá hay algo más profundo, no es simplemente lo superficial que está precisamente afincado en la superficie del territorio. No es simplemente la conquista de un pedazo de tierra, es la conquista del espíritu humano. La batalla cultural es la conquista de esas gafas que utilizamos para ver la realidad. Nosotros no tenemos una especie de inmediatez incontaminada respecto de las cosas que existen, de la realidad. Nosotros miramos las cosas desde nuestras costumbres, desde nuestras creencias, desde nuestros valores, desde nuestro lenguaje incluso. Te pongo un ejemplo muy claro para mucha gente. Si tu cultura, por ejemplo, vamos a poner nuestra cultura, entiende que matar a un ser humano inocente es un mal, lo entendemos así. Pero si esa misma cultura modifica el lenguaje de cómo designamos al aborto, cómo definimos al aborto, yo sin generar un conflicto moral puedo terminar impulsando un montón de mujeres a cometer un aborto por decirles que el aborto es la interrupción del embarazo. ¿Esto sería como cambiar el mapa? Y eso sería cambiar el mapa. ¿Por qué? Porque cambiaste las palabras. Ya no dominaste un territorio, lo cambiaste por completo. Le cambiaste la forma de acceder a algo llamado aborto, de acceder moralmente a algo llamado aborto. Porque vos accedes con las palabras a eso. ¿Qué es el aborto? El asesinato de un ser humano en gestación. Ups, acá hay una contradicción moral, porque mi cultura y mis creencias y mis valores me instan a respetar la vida del prójimo. Sobre todo cuando ese prójimo además es inocente y no genera un peligro para mí. Entonces, otra cosa es la autodefensa, ¿sí? Eso es lo que quiero marcar. Pero ahora, si yo logro modificar esas palabras con las cuales defino el aborto como quitarle la vida a un ser humano inocente que está siendo gestado y lo invisibilizo con las palabras diciéndole interrupción del embarazo, pues sin ningún conflicto moral condiciono la conducta, impulso la conducta de muchas mujeres a hacerse un aborto sin tener la conciencia de que allí están matando a su propio hijo. Cambiaste el mapa, cambiaste las palabras y lograste un efecto práctico. Y esto es muy importante que se entienda. La batalla cultural se trata de efectos prácticos, no son abstracciones en el aire. Esto se trata de poder. Es decir, ¿qué es el poder? El poder es una probabilidad, la probabilidad que yo tengo de imponerte mi voluntad. Yo tengo poder sobre vos cuando tengo la probabilidad de imponer mi voluntad, y yo puedo imponer mi voluntad de muchas formas. Yo ahora podría sacar un arma, apuntarte y decir, quiero que hagas X. Mi voluntad es que vos hagas X. Y vos muy probablemente lo vas a hacer porque estás desarmado y porque querés conservar tu vida, ¿sí? Entonces yo manipulo tu conducta, tu acción. Ahora, yo puedo, por ejemplo, de otra manera, no con un arma, puedo sacar un fajo de $10.000 y decirte, quiero que hagas Y. Y vos podés, ay, no es mi voluntad hacerlo, pero sí que quiero tener ese fajo de $10.000. Entonces, aumento ¿qué cosa? Mi probabilidad de que vos cumplas mi voluntad, no la tuya. Pero en el tercer escenario, y este es el de la batalla cultural, yo puedo imponerte mi voluntad cambiándote el mapa, ¿sí? Cambiándote los elementos que informan tu vida, que le dan forma a tu vida. Informan no de información, sino de darle forma a tu vida. Cambio tus creencias, cambio tus valores, cambio las palabras que utilizás, te bombardeo con distintos símbolos constantemente, te vendo esto y aquello. Entonces, esta forma del poder es la más eficiente por lejos. ¿Sabés por qué? Porque vos no podés resistir, porque no percibís concretamente el poder. El poder más eficiente es el que no se percibe, curiosamente. Michel Foucault, que es un filósofo muy amado por toda la progresía, empieza un libro suyo muy bueno que se llama Vigilar y Castigar, contándote de un suplicio en Francia, de un tal Damiens que lo atan a caballos porque el tipo había querido matar al rey y lo descuartizan. Es un espectáculo público. Y Foucault se pregunta, ¿por qué el poder quiere mostrarse de esa manera en un mundo premoderno? Bueno, claro, porque los dispositivos de poder todavía están muy inmaduros y no saben esconderse. Necesitan generar un espectáculo sangriento, un espectáculo del horror para dar una información. Si vos querés matar al rey, te va a pasar lo mismo que a Damiens. Entonces yo te doy el horror, el gore, el morbo. Ahora, ese es el poder, el viejo poder, el que no tenía mecanismos tipo orwellianos, que son los que hoy operan. El poder orwelliano es otra cosa totalmente distinta. Es el poder que no quiere ser visto,
que no quiere aparecer, no hace un espectáculo del poder. Entonces, la batalla cultural cambia el mapa, es sutil, la gente le cuesta percibirlo, pero una vez que lo percibe, se da cuenta cómo, cambiándole la conducta a la gente, cambiándole la cultura a la gente, le impactan sobre la propia conducta. Entonces, es un tema súper concreto, en verdad. No es una especulación en el aire, tiene efectos prácticos. Agustín, otro autor que vos citás, lo busqué, está en el renglón 3 de la primera página, Gramsci, sí, que aparece a lo largo de todo el libro, de distintos momentos, que evidentemente es un autor clave, me parece, sí, porque él justamente, él encontró, digamos, o él vio la necesidad de cambiar también esta estrategia, ¿no? Una estrategia. Ahora, yo pensaba en un momento, ¿no? Él hablaba de esto de desmontar una hegemonía y para montar otra. Sí, sí. De alguna manera a nosotros nos toca hacer lo mismo, digamos así. Él aprendió, vos sabés que, bueno, él aprendió de la iglesia, leía los periódicos católicos, sí, y dice, ¿cómo la iglesia llegó a influir tanto en el sentido común? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograr eso? Entonces, ¿es así? ¿Tenemos que aprender ahora nosotros de él? Sí, y nosotros además yo me siento identificado porque, si bien obviamente son autores marxistas en este caso, Gramsci, un marxista leninista incluso, son pensadores que pensaron desde el fracaso. O sea, no pensaron en un clima de auge político-cultural. Este tipo escribió desde la cárcel. Cuando él pensaba que tenía que llegar la revolución también a Italia por el movimiento de las leyes históricas marxistas, lo que le llegó fue el fascismo. Y el tipo terminó preso. Y él escribió desde el fracaso, muy deprimido, pero desde la cárcel. Ahora o por ejemplo, Escuela de Frankfurt, los tipos escribieron desde el exilio, desde Estados Unidos sobre todo. O sea, también hicieron parte de su obra en Frankfurt, pero lo más jugoso creo que estuvo hecho en la Universidad de Columbia. Entonces vos empezás a darte cuenta que el fracaso es un motor, ¿para qué? Para modificar lo que estás haciendo. Es decir, sería muy tonto estar fracasando una y otra vez con lo mismo sin cambiar la estrategia. Y estos pensadores cambiaron la estrategia. Gramsci, ¿qué dijo? ¿Por qué esto se ha dado en Rusia y por qué en Occidente no? Porque Occidente tiene una cultura específica. Y porque acá hay una serie de intelectuales, hay una hegemonía, hay medios de comunicación, hay instituciones como la iglesia, la educación, etcétera, que no está en nuestras manos. Pues tomémoslo. Y nosotros hoy podemos decir lo mismo. Nosotros hoy estamos recibiendo muchas cachetadas. Bueno, entonces quizás es tiempo de modificar la estrategia como esta gente hizo y pensar incluso con sus categorías, porque la categoría batalla cultural es una categoría muy gramsciana. De hecho, de lo que pones ahí también, él instaba a usar las mismas palabras del adversario justamente para darse las vueltas, ¿no? Una habilidad especial la de este hombre. Exacto. Agustín, uno de los focos también que pone el libro, evidentemente, es la parte política. En el mundo católico, vos sabés, hay una dificultad muy grande con este tema. Después te quiero preguntar también cuál ves que puede ser el rol del católico, porque el católico en la política es como que no se halla. Sí. No sabe cómo manejarse por, digamos, todo lo que podría decir la corrupción, no sé, el maquiavelismo reinante como estrategia. Entonces, digamos así, ¿qué pasa con el que primero, con el que no tiene propiamente una vocación política en esta batalla cultural, que vos haces mucho foco en la política? Y segundo, en caso concreto católico, ¿cuál es el rol hoy en esta batalla cultural? Bueno, el rol es crucial porque la iglesia es una institución de socialización y yo la contemplo mucho como un agente de batalla cultural. El problema es que no se pone en marcha. El problema es que está muy detenida. Yo creo que la iglesia ha sido presa del discurso laicista que ha hecho muchísimo daño, que ha confundido, insisto, el Estado laico, que es una cosa, con el laicismo, que es otra cosa totalmente distinta. El Estado laico es un Estado neutro religiosamente, que reconoce que en una sociedad hay una pluralidad de credos y les da libertad religiosa a esos credos y no se mete a decir cuál es el Dios verdadero o cuál es el Dios falso. Eso es un Estado laico. Ahora, lo que hoy tenemos no es un Estado laico. Lo que hoy tenemos es un Estado que toma partido religioso para decir que no hay Dios. Entonces ya viola sus propios principios. Mientras tanto, los cristianos en general, y la Iglesia Católica en particular, compran ese discurso de que ellos, por creer en Dios, no tienen derecho político a expresar su opinión y su voluntad política, y que a lo único que tienen derecho es a esconderse dentro de las iglesias
a rezar y que nadie vaya a hablar ahí de política. Hasta que llega el día en que vienen las elecciones y salen los políticos a tocar las puertas de las iglesias a pedir apoyo de los sacerdotes, de los pastores, de los líderes religiosos en general, o basta que venga una catástrofe natural para que se vaya a tocar el timbre de la iglesia a pedir que ayuden con caridad, o basta que el Papa te dé una reunión para ir a aprovecharte de una imagen religiosa como la es el del Papa Francisco en este caso. Entonces, al final de cuentas, lo que se genera es una cosa espantosa, y es que mientras los católicos y los cristianos en general se autocensuran porque comieron el cuento laicista, ese Estado los mantiene silenciados, pero se aprovecha políticamente de ellos cuando les conviene. Ahora, ¿qué se podría hacer? Y para mí sería fabuloso que se vuelvan a formar ciudadanos también en las iglesias. A ver, vos fíjate esto, mira. Se dice, la familia no puede educar bien a sus hijos, así que esta función le pertenece al Estado y nosotros vamos a darles educación sexual integral. Hay muchos embarazos adolescentes, este es el fracaso de la familia y nosotros vamos a hacernos cargo. Bueno, se hicieron cargo muy mal porque los embarazos adolescentes se dispararon, no cayeron, ¿bien? Ahora, ¿por qué nosotros no podemos decir, miren, el nivel de educación política que te da un colegio es lamentable, es paupérrimo? ¿Por qué no podemos devolver la educación política a las instituciones de la sociedad? ¿Por qué no podemos devolver la educación política a las iglesias? Que den sus cursos de formación. ¿Cuál es el problema? Si digo, no podemos partirnos y ser un tipo de persona cuando entro al templo y después salgo y entro en los dominios del Estado laico y tengo que fragmentar mi identidad para estar de acuerdo con el dogma vigente. Es una locura. Yo creo que las iglesias tendrían que de una buena vez, y yo hablo de plural porque también contemplo a los evangélicos en esto, tendrían que ponerse las pilas y empezar a formar hombres de fe, por supuesto, esa es su misión primordial, pero ciudadanos también, porque después esa misma gente es la que vota personas que terminan reventando la libertad religiosa, la objeción de conciencia, la vida del ser humano por nacer, la libertad de los padres de familia para escoger la educación de sus hijos, terminan persiguiendo a los pastores y a los sacerdotes. En México hay 5 sacerdotes que fueron condenados hace 3 o 4 meses por haber dicho en sus homilías que los católicos debían razonar bien su voto. O sea, llegó hasta tal punto que 5 han sido condenados. Bueno, ¿hasta cuándo más vas a esperar para darte cuenta que tu iglesia está inserta en un mundo regido políticamente y que si tu iglesia no tiene la capacidad de educar políticamente a sus fieles van a terminar votando a sus propios verdugos? El tema del liderazgo, ¿no? O sea, vos hablas, en el libro hablas sobre el liderazgo cultural, hay tipos de liderazgo cultural, ¿no? Sí. Ahora, ¿vos creés que estamos como flojos, estamos descuidados en preparar líderes para el combate cultural? Yo creo que sí, porque hay un nivel de superficialidad que a mí me aterra, y es pensar que uno se puede formar con videitos de TikTok, con un tweet, con un meme. Eso está bien, pero eso es difusión, eso no es formación. Eso es difusión, es un impacto rápido. Hay muchos chicos que vienen y me dicen, gracias a vos, ya estoy dando mis debates, o voy a empezar a dar mis debates, ya me vi como 4 o 5 videos tuyos. No es que yo les quiera echar, digamos, agua fría encima, un baldazo de agua fría, pero yo diría, mira, los videos están muy bien, son una introducción. Si solamente te quedas en el video, es muy difícil que vos puedas dar un combate cultural real, porque el combate cultural se trata también de ganar en los argumentos. Nosotros tenemos que ser mejores no solo en nuestras intenciones y en nuestros valores, sino en nuestras capacidades. Tenemos que ser los que ganemos un debate en el aula, en el trabajo, con nuestros amigos, en una entrevista, con nuestros hijos. Hay padres que tienen que debatir contra sus hijos porque no los educaron en el momento en que debían hacerlo. Quiero mandar un abrazo grande a todos los que integran los cursos de liderazgos de CAT, una opción muy importante para empezar a formar líderes, también en este caso para la batalla cultural. Y quiero contarles que ya estamos en tratativas para ofrecerles un curso de liderazgo en batalla cultural que estaré dictando, así que espero que les guste la iniciativa y que cuando llegue el momento nos acompañen. Nosotros no podemos perder esos debates que son de todos los días. Uno dice la palabra debate y ya parece una cosa de la televisión. No, el debate está todos los días y uno tiene que
mostrarle a su grupo de referencia que uno tiene argumentos de calidad y eso empieza a contagiar y empieza a ser imitado. Y sí, yo creo que hace falta una formación seria y un compromiso. Vos fíjate que las izquierdas, porque claro, esto puede parecer muy lírico, muy en el aire. No, las izquierdas hicieron eso. Mira, vamos a poner un caso de centro derecha, mientras el macrismo, el PRO, que era la centro derecha en Argentina, juntaba jóvenes diciéndoles vengan, vengan, vayan con la remerita amarilla, con los panfletos y con la gorrita amarilla a distribuirlos y a pegar carteles por la calle, porque si no gana Scioli, en el año 2015, ayúdennos, vamos a derrocar al kirchnerismo, vamos a ganarle al kirchnerismo, pero ayúdenos con los panfletos, sí, acá están, acá están, acá están, todos estos chicos muy entusiastas, fueron y dijeron, sí, somos parte de esto, vamos a sacar al kirchnerismo de una buena vez. Pero se terminó la campaña y ¿qué hizo el PRO? Nada, dejó a esos chicos ir, no les ofreció formación, no les ofreció un seminario, no les ofreció un taller, no les ofreció épica, no les ofreció nada. En cambio, ¿qué hacen las izquierdas? Fuera de las campañas electorales están constantemente, vení, mirá, acá vamos a discutir este libro, mirá, léete este otro libro, mirá, vamos a este taller de formación. Te digo porque los conozco. Yo me formé en una facultad muy izquierdista, donde había, por ejemplo, gente de la cámpora que andaba con los libros que les habían dado en su agrupación leyéndolos. Y no era padre rico, padre pobre. O sea, eran libros de cierta calidad. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, creo yo, y que se está empezando a hacer, En el libro es muy interesante toda la parte de la necesidad de los intelectuales. Ahora, yo te hago una pregunta. Si tuvieras que, te doy dos opciones. Sí. Vamos por ahí, soy una especie de Sarkozy que concede ese. Te doy dos opciones. O más intelectuales, o pongo, como tiene ahora Elon Musk en las manos ya casi, o te pongo una red social en las manos. Vos elegís. Yo te diría más intelectuales, porque yo necesito algo que difundir. O sea, la difusión es una consecuencia. Yo necesito la materia prima. Y la materia prima, no importa que yo no sepa quién fue el que la pensó, pero hubo alguien que la pensó y llegó a mí ya como sentido común, o ya como una idea autoevidente. Todo lo que estamos hablando ahora viene de cabezas que no son las nuestras. Se han ido, digamos, pensando, repensando, digiriendo, transmitiendo, y nosotros necesitamos una renovación intelectual. Las redes sociales obviamente son un gran aliado, pero esto es como que, a ver, como que yo te diga, ¿qué preferís? Vamos a ver, ¿una carreta sin caballos o los caballos solos? Bueno, yo para empujar la carreta voy a necesitar los caballos. Ambas cosas son necesarias, pero si vos me pones a mí a que yo escoja en este momento, y el caballo por lo menos me puedo subir encima. Necesito a alguien en la base, los que están ahí generando ideas, y ellos tienen muchos. Digo, uno entra en una librería y está repleto de libros de izquierdas, progresistas, globalistas. Te metes en una universidad, está totalmente dominado, están dominados. Es asfixiante para muchos alumnos entrar ahí. Entonces, yo creo que en este momento, estratégicamente te diría que los intelectuales surgen. Agustín, antes de terminar, bueno, quiero agradecer especialmente a nuestros amigos de Faro Films que nos han ayudado para realizar esta entrevista. Creo que coincidimos en decir que necesitamos estos líderes, necesitamos intelectuales, necesitamos también epicidad. Uso la palabra épico. Si yo querría cerrar con esa palabra, ¿se puede decir que esta batalla cultural a la cual este libro de alguna manera inspira, motiva, aliente, es una batalla épica? ¿Tiene la necesaria epicidad, digamos así? Mira, antes de pasar al punto que me había quedado pensando lo anterior, esto no significa, sin embargo, que todo el mundo tenga que cumplir esa función. Es decir, la batalla cultural implica una lógica tan compleja que es como si fuese un equipo de fútbol, ¿no? Yo no puedo dar un equipo de fútbol solo con los delanteros o solo con los porteros. Yo necesito distribuir en la cancha a distintos roles de jugadores. Entonces, esto digo, insisto, si del otro lado, por ejemplo, alguien dice, bueno, pero yo no tengo este contacto con los libros, pero por ejemplo tengo una banda de música. Ahí está, necesitamos artistas. Puede ejercer un liderazgo. Un liderazgo oculto, claro, pero claro. O yo, por ejemplo, bueno, quizá yo no puedo ponerme a escribir un libro, pero sí sé hacer buenos memes, te necesitamos. Yo no sé hacer memes ni sé cantar, pero soy actor. Bueno, excelente, ayúdanos. Yo no sé hacer nada de eso, pero soy
un padre de familia, tengo 4 hijos, educaros bien. Pero primero ahí sí te tenés que educar vos, porque no podés dar aquello de lo que careces. Entonces, todo siempre implica un compromiso personal, pero esto no significa, y un compromiso formativo, pero esto no significa que todos ahora tenemos que salir a escribir libros, porque eso sería también hasta tonto de mi parte decirlo, ¿no? Digo, por si no quedó claro ese mensaje. Ahora, desde el punto de vista de la segunda, digo, del otro tema, que era la épica, claro que se necesita una épica. Y las épicas involucran luchas. La épica, además, tiene que ver, en este caso, con una batalla desigual, asimétrica, donde se juegan cosas tan importantes como la vida, la familia, la libertad, la patria, que están siendo asediadas y que en una evidente desigualdad de condiciones, un grupo de personas, un poco improvisadamente, salimos a la palestra a tratar de luchar contra dictados de Naciones Unidas, de fundaciones de magnates que literalmente podrían nadar en piscinas repletas de billetes de $100, o sea, podrían llenar mansiones con esos billetes simplemente y los ponen a disposición. Por ejemplo, el caso de Soros. Si uno entra a la página de Soros, ha puesto, según él mismo te dice, más de $18.000 millones, ¿sí? Yo, o sea, no me lo puedo dimensionar. Es más, digo, mirá mi poca dimensión del dinero, que eso no es ni una piscina. Eso deben ser, no sé, 1000 piscinas. No sé, $18.000 millones. ¿Cuántos bolsos son eso? No sé, habría que pesarlos como hacía Néstor Kirchner, no sé. Entonces, nos estamos enfrentando al multimedio, a los medios hegemónicos, y nos estamos enfrentando a corporaciones mediáticas como Disney, como Netflix, como el establishment de Hollywood. Estamos enfrentando todos los partidos políticos, desde izquierda hasta centro-derecha incluida. Entonces, si eso no tiene épica, yo ya no sé qué es la épica. Eso claro que tiene épica. El problema es que ciertas derechas apaciguaron la épica con una visión demasiado pasiva, derechas conservadoras sobre todo, ¿no? Y más bien católicas, si bien tienen unos escritores con unas plumas espectaculares, pero lamentablemente, digamos, eran excepciones. Cuando uno va a la sigla, no, esto de batalla no, que no me gusta, porque no, al hermano, esto y lo otro. Bueno, eso evidentemente te resta en tu épica. Y por el otro lado, en la derecha liberal, restaron épica porque en lugar de hacer cuentos, hicieron cuentas. Y nadie va a dar su vida por una plantilla de Excel. Nadie va a encontrar demasiada épica en un gráfico de barras que me muestre el PBI per cápita. Entonces vos tenés a la derecha liberal mostrándote gráficos. Mirá, esto funciona. Mirá, acá tengo la fórmula matemática, macroeconómica, esto es. Y vos tenés por el otro lado los sectores religiosos. No, chicos, acá todos somos amigos, todos somos hermanos. Entonces apagan lo que Carl Schmitt hubiese llamado lo político. O sea, desenchufan lo político, porque lo político siempre es polémico y siempre precisa de una división clara entre amigos y adversarios, que se disputan cosas importantes. Entonces, la épica tiene esas dos trabas en este momento en la derecha, pero está generándose esa épica en este mismo momento porque los jóvenes empiezan a ver que, digamos, canalizar su rebeldía repitiendo lo que dice Miley Cyrus es un papelón. Es decir, es una nada, es una pose frívola. Pero cuando se dan cuenta, estos tipos están resistiendo con nada, están haciendo videitos con celulares. Los bajan en las redes sociales, los bloquean, los censuran en los medios. Bueno, ahí hay algo, ahí puede haber épica. Agustín, muchísimas gracias por participar en esta entrevista, que un lujo realmente. Invito de vuelta a todos a comprarlo, como dice Agustín, y a leerlo. Si bien es grueso, vale la pena. Necesitamos empezar a entender estas cosas, entender el lugar que tenemos. Como decía Agustín, sea el rol que sea, no todos intelectuales, pero cada uno encontrando su lugar, entendiendo primero qué es esta batalla cultural a la cual nos enfrentamos y cada uno empezar a entender cuál es su lugar en esa batalla. Así que bueno, Agustín, Dios te bendiga, gracias y bueno, que Dios te
te dé la fuerza, ¿no? Porque esto es desgastante. Estoy durmiendo muy poco, pero vale la pena. Aparte, Esa es la épica, ¿no? Esa es la épica, y hay inyecciones de adrenalina cuando uno ve que la cosa está generando efectos y que los salones se llenan de jóvenes y que vienen chicos que tienen 16 años, 15 años y te dicen: yo voy a estudiar ciencia política, yo voy a hacer sociología, yo voy a hacer filosofía porque quiero ver la batalla cultural. Listo, eso ya amerita dormir poco. Son inyecciones de adrenalina de verdad. Así que gracias, Ariel, fue un gusto para mí y bueno, invitemos a la gente también a que difunda estas cosas, que necesitamos de ellos. Por favor, sí. Bueno, Agustín, Dios te bendiga. Amén. Gracias, padre.